creo que hay un grado de impunidad tan grande, hay una violación de derechos, hay corrupción y creo que nuestro sistema es ineficaz. Falta de equipamiento, falta de capacitación, corrupción, influencias. La gente no tiene fe en su sistema. El 92% de todos los delitos en México no son denunciados. Del 8% que sí son denunciados, no pasa nada cuando se presenta la denuncia. Es decir, el Ministerio Público simplemente no hace nada, le toma la denuncia a la víctima y archiva el caso. No hay supervisión, no hay evaluación del trabajo de cada uno de los operadores, es decir, no se evalúa a la policía, no se evalúa a los peritos, no hay evaluación para los ministerios públicos, no existe evaluación para los jueces. Históricamente nuestro proceso penal se había quedado rezagado frente a los nuevos compromisos de carácter internacional en cuanto al respeto de ciertos derechos. Esto en un contexto internacional nos hacía ver como un país que no cumplía con este tipo de estándares. Se pensaba que realmente el problema no eran las leyes, sino su aplicación. Para los 70s el problema era todavía más agudo, había aumentado mucho la población del Distrito Federal y el número de tribunales no había aumentado a la par. Los salarios que se pagaban a jueces y a empleados de tribunales eran bajos y esto derivaba de muchos problemas, entre ellos la corrupción. La policía en ese momento tenía una mala imagen en la sociedad capitalina. Se acusaba a los policías de liberar sospechosos o inculpados a cambio de dinero, que los policías llegaban a acusar a inocentes con tal de obtener dinero. Los jueces no cumplían con el horario, no podían estar presentes en todas las diligencias, delegaban tareas o delegaban funciones y lo que sucedía es que conocían poco a los procesados. Había muchos reos que decían que llevaban ahí mucho más tiempo que el que hubieran llevado si realmente ya se les hubiera condenado. En la justicia se estarían violando muchas de las garantías procesales. Por una parte, la utilización de la fuerza para obtener confesiones, por otra parte, esta ampliación de los plazos procesales marcados por la Constitución, y se pensaba que podría haber medidas o reformas legales que podrían mitigar estos problemas. Los derechos humanos han marcado todo un contexto y han generado a nivel internacional muchos convenios. Entre esos convenios, México ha suscrito uno muy importante como es el Pacto de San José en el año 69, que da lugar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una parte fundamental de ese tratado es el reconocer el debido proceso penal como un derecho humano. A partir de ahí es que un país cuyo proceso penal no cumple con estándares de ese tipo de convenciones internacionales es un país en el que el proceso penal no es un proceso respetuoso de los derechos humanos, es decir, no es un modelo acorde con un Estado de Derecho democrático. Necesitamos un sistema que sea ágil, versátil, justo. Lo que teníamos era lo que ya estaba colapsado y que no servía. Hay un gran interés de la sociedad por la cuestión de la justicia. También hay un gran interés por escuchar a la sociedad civil. Ante la preocupación sobre todo de personas de escasos recursos económicos que pudieran estar procesadas o incluso condenadas injustamente. La sociedad exigía eficacia, transparencia, solidez en el sistema. Es como si tuviéramos una fábrica de bicicletas y al final de la línea de producción las bicicletas estuvieran saliendo con las llantas cuadradas y las estuviéramos enderezando a martillazos. Pero hay que ir a ver qué está pasando en la línea de producción, de por qué están saliendo las llantas así, y hay que ver cómo logramos que salgan redondas. Si nosotros metemos al sistema, haciendo esta analogía, y buscamos cómo transformarlo, pues ya a lo mejor no tendremos que defender a tanta gente inocente, ¿no? La sociedad civil, con el auxilio de académicos de 5 universidades muy prestigiosas de este país, presentaron un proyecto de reforma constitucional en materia de justicia penal que incluía los juicios orales. Me asignan a hacer un diagnóstico. Veo que en Latinoamérica había empezado un movimiento muy grande. Todos los países de Latinoamérica habían buscado transformar su sistema hacia un sistema acusatorio. Me dicen, bueno, pues aquí en Nuevo León los ciudadanos podemos presentar iniciativas de ley. Me dicen, elabórate una iniciativa de código. En el 2004 se concretiza una reforma, digamos, relativamente parcial, que básicamente su gran mérito es que introdujo los juicios orales. Y luego viene Chihuahua, y Chihuahua avanza muy rápido. Este movimiento reformador que se da en 2004 es producto de la inconformidad de los ciudadanos con motivo de la ausencia de investigación en los casos de los homicidios que se cometían contra las mujeres de Ciudad Juárez. Todos los organismos internacionales estuvieron presionando al gobierno del estado para que cambiara su sistema y realizara investigaciones profesionales. La organización civil y las sociedades civiles, muchos académicos, abogados, se reunieron muchísimo tiempo antes del decreto, la reforma en 2008,
precisamente para impulsar la reforma penal. Otros estados se unieron al movimiento de reforma de Chihuahua, Nuevo León, el estado de Morelos, el estado de Zacatecas, Baja California, Durango. Empezaron a impulsar propuestas. Se toma entonces esta idea, esta iniciativa, y es cuando el Congreso lo toma y dice tenemos que hacer algo. Viene el Acuerdo Nacional por la Seguridad también, del 2008, y entonces es cuando se promulga una reforma constitucional en materia penal. La reforma trata de la manera en cómo se pueden prevenir los delitos. Se refiere también a la manera de investigar los delitos, es decir, a la tarea de los ministerios públicos, de los peritos. La reforma incorpora provisiones también, que es por lo que se le conoce coloquialmente como la reforma de los juicios orales, alrededor de la manera en que se van a llevar a cabo los procesos judiciales, que cambia radicalmente. Se refiere también a la ejecución de la pena. ¿A qué pasa una vez que la sentencia es dictada? Por una parte, la reparación del daño a las víctimas y por otro, el cumplimiento efectivo de la sanción que impone un juez. Una de las grandes virtudes de la reforma es su carácter integral, precisamente. De decir, sí, a ti se te va a procesar y a ti no, el juez va a acusar y el Ministerio Público tiene que hacer su función de investigar, ¿no? Que es una policía investigadora, de hacer datos técnicos, de recabar una investigación técnica. Que sepamos con certeza que quienes están en la cárcel fue porque efectivamente delinquieron, por un lado. Pero por otra parte, digo yo que está equilibrada la reforma porque incorpora todo un capítulo nuevo de derechos de las víctimas. Entonces, las víctimas ya no son invitados mudos, invitados de palo al proceso penal, sino que realmente se reconoce la dignidad de la víctima, se reconoce el papel de la víctima. Lo que pretende el sistema es que la sociedad, cuando se vea involucrada en un conflicto de tipo penal, tenga diferentes alternativas. Una de ellas, la negociación, la mediación, resolviendo problemas de manera anticipada. Y otra, de ser el caso ante los jueces, pues de manera abierta a la sociedad. Se cumplen varios compromisos de manera simultánea, pero todos estos son resultado de las convenciones internacionales que la ONU críticamente había estado observando que no se cumplían de manera cabal en el sistema tradicional. Las omisiones y las negligencias que se presentan en el sistema inquisitivo, el sistema acusatorio las resuelve de manera clara y contundente, porque la publicidad de los actos procesales, de los actos que realiza cada uno de los que participan en el sistema, el defensor, el Ministerio Público, el policía, el juez, todos estos actos van a ser públicos y los ciudadanos vamos a poder estar enterados de las decisiones que se tomen en cada uno de los casos que se plantean por los ciudadanos para que se resuelvan conforme a derecho, es decir, que se determine si una persona es culpable o es inocente a través de audiencias públicas y orales. Que la gente escuche, vea las audiencias, vea de qué se acusa a una persona y cómo se desarrolla su proceso, que no haya una desventaja entre acusado y acusador, tratar de buscar un equilibrio, tener al juez presente. Esto nos habla de transparencia, de mediación, de cercanía y sobre todo de un cambio de cultura. Creo que este es el sistema que se merece México. Que el sistema acusatorio bien llevado es un sistema muchísimo mejor del que tenemos y con un sistema de estos podremos abatir la impunidad, que es lo que nos tiene verdaderamente desgastados a todos los ciudadanos. Creo que no es algo de la noche a la mañana, se tiene que trabajar. Es transformar un sistema que lleva siglos funcionando de una manera. Tenemos un límite constitucional que es hasta el 2016 para implementar este nuevo sistema de justicia. ¿Cómo vamos a llegar allá? Es un reto. El Poder Judicial de la Federación necesita hacer las transformaciones necesarias para crear juzgados, para crear centros de justicia, para establecer estos nuevos jueces que se van a necesitar y todo el tipo de perfiles del personal nuevo que el sistema requiere. El desafío de las instituciones policiales, de las instituciones de procuración de justicia y de las instituciones de administración de justicia es realmente la capacitación, la preparación de todos sus integrantes, pero también la difusión de este nuevo sistema de justicia penal a todos los ciudadanos. Esto es una de las reformas más importantes de todos los tiempos para el país, porque tiene que ver con la justicia para las personas. Por eso es tan importante el que la gente la conozca. El gran reto son los jóvenes para que esto trascienda y permanezca. La otra parte es esta unión entre sociedad y autoridad por un bien común. Un gran ejemplo de esto ha sido el trabajo que se ha llevado en el Código Nacional.
impulsado por la sociedad civil, pero después fue tomado en una discusión por el Senado, por la Procuraduría, por la CETEC, por diputados, por autoridades, y juntos con muchas otras organizaciones sociales, académicos y especialistas, pudimos llegar a una gran discusión. Por primera vez en 203 años de vida independiente de este país, hay un solo código procesal en el país. Pero viene lo más complicado, que es cómo logramos que eso que dice el código, ese espíritu del código, esa transformación, se lleve al día a día. Poner muchísima atención, que haya escuelas y preparación profesional para los policías de investigación y ministeriales, que van a ser la base y el sustento fundamental de la reforma penal del sistema acusatorio. Las buenas prácticas en otras partes del país, las buenas prácticas a nivel mundial, a nivel Latinoamérica, y nuestra experiencia, nuestros estudios, nuestros análisis nos dicen que hay que hacer esto, que la capacitación tiene que ser de esta forma, que la policía hay que cambiarla de esta manera. La sociedad civil ha estado presente en los procesos de discusión a nivel de las entidades federativas, ha estado presente en los procesos de capacitación de los principales actores, y creo que es una tarea que se ha cumplido adecuadamente en cuanto a que las organizaciones han mostrado una voluntad de participación y de acompañamiento que ha sido muy positiva. Creo que tenemos que empezar a exigir que esta reforma ya dé resultados. La reforma penal pretende poner a México en un nivel más cercano a los compromisos que históricamente se han hecho en materia de derechos humanos. Esto requiere un aspecto fundamental, que es un cambio de cultura. Y esto no es algo que se logra de la noche a la mañana. En la medida que todos los operadores pongan lo que corresponde, tiene un gran beneficio para la sociedad mexicana. Va a salir adelante, porque además va a salir adelante. O sea, se va a dar este cambio en el sistema de justicia del país. Se va a dar gracias al trabajo, a la motivación de los jóvenes, que tomen la batuta, que se vayan adelante, que impulsen esto a una nueva cultura que tengamos en este país. Y la nueva cultura va en el trabajo que podamos desarrollar entre autoridades y sociedad. Cuando entendemos eso, las cosas funcionan diferente. Me satisface mucho recientemente ir a Mexicali, precisamente en Baja California, y ver cómo los juicios alternos están funcionando perfectamente bien. Los ministerios públicos los veo atendiendo a los ciudadanos de una forma expedita, de traje, sobre todo ministerios públicos muy jóvenes, atentos. Y también tuve la oportunidad de presenciar algunos juicios orales en donde la víctima, el ciudadano que ha sido victimizado, tiene la oportunidad de poder intervenir en el juicio. Me atrevo a decir que muchos de los que se han manifestado en contra de la reforma abiertamente y que no quieren cambiar, que a lo mejor no cambian, o se ponen las pilas, o se ponen a estudiar, o empiezan a cambiar y se dan cuenta que este país está cambiando en este nuevo sistema de justicia, o los jóvenes los van a hacer a un lado, automáticamente. Yo creo en el sistema acusatorio, le apuesto todo al sistema acusatorio. En un escenario de incremento en la incidencia delictiva, en un escenario que puede resultar muy pesimista para algunos, la sociedad civil optó por modernizar su sistema de justicia. Y esta es una decisión de la cual nos debemos de sentir orgullosos. Lejos de optar por respuestas no institucionales, la sociedad civil con esta reforma demostró la vocación por la legalidad, porque la Constitución y las leyes son la respuesta de la civilización humana frente a la barbarie, de la civilización humana frente a la violencia desnuda. Y en ese sentido, creo que la reforma penal de los juicios orales habla bien de México. Debemos poner sobre la mesa y ante las autoridades, empezando por el presidente, por todos los secretarios, por los gobernadores, que esta reforma ya nadie la para.